La tecnología prohibida, que despertó a las momias. Por 3000 años, los muertos de Egipto se quedaron callados. La única forma de saber sus secretos era, literalmente, destruirlos. Piénsalo. Para entender el pasado, tenías que desenvolver estas momias y básicamente, borrar una parte de la historia para siempre. Un dilema terrible. Pero ¿qué tal si te digo que todo eso se acabó? Que hoy existe una tecnología tan poderosa que es casi como hacer trampa. Una que nos deja ver lo invisible y que, de hecho, acaba de devolverles la voz. Estamos a punto de escuchar a un sacerdote que murió hace milenios y ver las caras de gente que vivió en tiempos de los faraones, todo sin tocar una sola venda. Los secretos ya no están enterrados. Bienvenidos a la autopsia virtual. Ok, la fascinación por las momias no es nada nuevo. En la época victoriana, la gente tenía fiestas de desenvolvimiento. No es broma. Invitaban a sus amigos, un egiptólogo se presentaba y empezaba a desenrollar una momia enfrente de todos. Era un show. Más teatro que ciencia. Y cada vez que caía una capa de lino, la gente aplaudía y otra página de la historia se arrancaba para siempre. Cero registros, cero contexto. Los objetos terminaban de adorno en una sala y el cuerpo, casi siempre dañado, en una simple reliquia. Luego, en el siglo XX, intentaron ser menos brutos. Llegaron los rayos X, la primera oportunidad de espiar bajo las vendas sin romper nada. El mismísimo Howard Carter los usó en Tutankamón, justo después de encontrar su tumba. Pero las imágenes eran súper básicas, como fotos de fantasmas. Podías ver un hueso roto o un amuleto, pero los detalles, los tejidos, las enfermedades, todo eso seguía a oscuras. Así que el problema seguía ahí. Si querías respuestas de verdad, tenías que cortar. La autopsia física era la única opción. Los científicos cortaban, sacaban muestras, analizaban órganos. Un método que, sí, daba buena información, pero era destructivo. ¡Pum! Adiós a la integridad del cuerpo, adiós a la posición de los amuletos, adiós al arte de los vendajes. Estaban atrapados. Saber o preservar. Hacía falta una revolución. Una forma de tenerlo todo, sin hacer un solo corte. Y esa revolución estaba a punto de llegar, directo de los laboratorios de medicina. Y la revolución llegó. Y se llama tomografía computarizada, o TC. Nació para curar a los vivos, pero se convirtió en la llave maestra para los muertos. Imagina un cuchillo digital, que puede rebanar cualquier cosa en miles de láminas súper finas, sin siquiera tocarlo. Eso es un escáner TC. Metes la momia en un aro que le dispara rayos X de todos lados, una computadora junta toda esa información, y ¡bam! Tienes un modelo 3D perfecto de todo lo que hay adentro. De repente, los científicos podían desenvolver una momia con una precisión increíble. Podían navegar por las vendas, ver cada amuleto en su sitio, revisar los huesos buscando fracturas y hasta analizar los órganos. Todo, el cerebro sacado por la nariz, el corazón en su lugar, todo el proceso se revelaba ante sus ojos. Era como tener visión de rayos X con superpoderes. Una autopsia completa, sin derramar ni una gota de resina. Pero esperen, que se pone mejor. A esta tecnología visual, se le sumó algo aún más potente. Algo que prometía leer la vida misma, el análisis de ADN. Esta era la verdadera tecnología prohibida. No por un tabú, sino porque era casi imposible. El ADN es súper frágil. El calor de Egipto, la humedad, los químicos del embalsamamiento, todo lo destruye. Además, el riesgo de contaminarlo con ADN de hoy era gigante. Por décadas, los científicos dijeron, ni lo intenten. No se puede sacar un genoma limpio de una momia egipcia. Pero los avances no se detuvieron. Con nuevas técnicas de sala limpia y filtros por computadora, abrieron la puerta. Ahora, no solo podían ver cómo era una persona, sino quién era. Podían armar árboles genealógicos, ver enfermedades hereditarias, rastrear a sus ancestros. El código genético, el libro de la vida, por fin se podía leer. La tomografía y la genética,
juntas, no solo les iban a dar voz a las momias, les iban a devolver su identidad. Con estas nuevas herramientas, los descubrimientos empezaron a llover, y cada uno era más loco que el anterior. Empecemos con el Niño de Oro. Una momia que estuvo 2000 años intacta en el sótano de un museo. El escáner TC reveló una locura. Debajo de las vendas, el niño tenía 49 amuletos. Muchos de oro puro. 49. Llevaba sandalias, y tenía una guirnalda de helechos. Pero lo más impactante fue un escarabajo de oro, donde debería estar su corazón, y una lengua de oro, para asegurarse de poder hablar en el más allá. Sin esta tecnología, jamás habríamos sabido esto. Pero no solo encuentra tesoros, reescribe historias. En Polonia, unos científicos estaban escaneando a un sacerdote. Eso creían. Pero el escáner reveló algo que los dejó helados: el esqueleto no era de un hombre, era de una mujer. Y no solo eso. En su abdomen vieron algo inconfundible: el pie de un feto. Era la primera momia egipcia embarazada jamás encontrada. La llamaron la Dama Misteriosa. Murió con unas 28 semanas de embarazo. Este descubrimiento fue una bomba. ¿Por qué no sacaron al feto? ¿Fue un secreto? ¿O un ritual? Nuevas preguntas por todos lados. Y quizás, el uso más increíble, es resolver crímenes antiguos. El faraón Sennenreta II, el Valiente, murió luchando contra invasores. Su momia tenía heridas brutales en la cabeza, pero la historia completa era un misterio. Un nuevo escaneo TC reveló detalles espeluznantes. Las heridas fueron hechas con al menos 5 armas diferentes. Fue atacado por varias personas. Y esperen, hay más: sus manos estaban atadas a la espalda. No podía defenderse. Esto no fue una muerte en batalla. Fue una ejecución. Un asesinato. Y para rematar, juntan los datos del cráneo del TC con técnicas de reconstrucción forense, y hacen algo que parece de ciencia ficción: le devuelven la cara. Capa por capa, modelan los músculos, la grasa, la piel, hasta que aparece un rostro. Hemos visto la cara de una noble llamada Meritamun, y la del propio Tutankamón. Ya no son solo nombres. Gracias a esta tecnología, podemos mirarlos a los ojos. Si la tomografía nos dio sus caras, el ADN nos contó los chismes de familia. Y no hay familia más rara que la de Tutankamón. Por décadas, nadie sabía quiénes eran sus padres. ¿Era hijo del faraón Akenatón? ¿Y su mamá? ¿La famosa Nefertiti? En 2010, un proyecto masivo usó ADN para responder esto. Los resultados fueron una bomba. El análisis genético confirmó que el padre de Tutankamón era Akenatón. Pero la revelación más loca fue su madre. La momia conocida como la Dama Joven no solo era su madre, era también la hermana de su padre. Así es. El rey Tut fue el resultado de la unión entre hermano y hermana. Y esto no es solo chisme. Tuvo consecuencias médicas graves. El ADN de Tutankamón reveló que sufría de una enfermedad que le destruía los huesos del pie. Le dolía tanto, que necesitaba usar uno de los 130 bastones que encontraron en su tumba. También tenía el paladar hendido. Y lo más importante, encontraron ADN del parásito de la malaria. La teoría del asesinato quedó descartada. Lo más probable es que este rey, ya debilitado por su genética, se murió a los 19 años por una complicación de la malaria. El ADN no solo le dio una familia, humanizó su muerte. Y esto va más allá de los reyes. Un estudio del Instituto Max Planck analizó el ADN de 151 momias, y los resultados cambiaron lo que creíamos saber. Revelaron que los antiguos egipcios se parecían más genéticamente a la gente del cercano Oriente, Turquía, Siria, que a los del África subsahariana. Y que, a pesar de las conquistas de griegos y romanos, su ADN casi no cambió por 1300 años. El ADN estaba contando la historia de la gente común. Una historia que los jeroglíficos nunca contaron. Ok, ya vimos sus caras. Diagnosticamos sus enfermedades.
Desciframos su árbol genealógico. Pero, podríamos escuchar cómo sonaban. En 2020, un equipo de científicos intentó lo imposible: recrear la voz de un hombre muerto hace 3000 años. El sujeto fue Nesyamun, un sacerdote cuya voz era clave para su trabajo. En su sarcófago, pidió poder hablar de nuevo en el más allá. Y, de cierta forma, le cumplieron el deseo. Primero, usaron un escáner TC para mapear su tracto vocal, que estaba increíblemente bien conservado. Con esas medidas exactas, imprimieron una réplica en 3D de su garganta. El último paso fue conectarla a una laringe electrónica. El resultado fue un solo sonido. Un quejido breve y fantasmal, entre una A y una E. No es una palabra, ni una frase. Es solo el sonido que su garganta haría. Y aunque suene a poco, es un logro monumental. Por primera vez en la historia, escuchamos un sonido basado en la biología real de alguien que vivió hace 3 milenios. Es un eco. Un susurro a través del tiempo. Los científicos creen que, con mejor software, un día podríamos reconstruir palabras enteras. El deseo de Nesyamun se cumplió, de una forma que jamás habría imaginado. Increíble. Así que, ahí lo tienen. La era de destruir para aprender se acabó. La tecnología abrió una puerta al pasado que nos permite hablar con los muertos, de una forma respetuosa y alucinante. Ya no son objetos. Son cápsulas del tiempo biológicas. Son personas, con historias en sus huesos, en sus genes, y ahora, hasta en sus gargantas. Desenvolvimos digitalmente a Tutankamón para descubrir que era un joven frágil. Encontramos a una mujer anónima con una historia trágica. Y escuchamos un eco de la voz de un sacerdote que rompió 3000 años de silencio. Las momias despertaron, y apenas están empezando a contarnos sus secretos. La historia ya no solo se lee, ahora se escanea, se secuencia y se escucha. Acabamos de desenvolver virtualmente a los faraones, pero apenas hemos arañado la superficie. Cada momia es una biblioteca esperando ser leída. Si quieren que profundicemos en alguna de estas historias, como la reconstrucción facial o todos los secretos del ADN de Tut, déjenmelo saber en los comentarios. Y si les apasionan estos misterios que la ciencia está resolviendo, no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse el próximo viaje a lo desconocido.